lucha sigue y sigue. Zapata vive y vive. La lucha sigue y sigue. Bueno, compañeros. Viviera, que chinga les pusiera. Si Zapata viviera, que chinga les pusiera. Bueno, haciendo una remembranza de Zapata, por ahí leía en una ocasión que decía: si quieres ser ave, vuela; si quieres ser gusano, arrástrate, pero no grites cuando te aplasten. Y yo creo que eso es lo que debemos ir haciendo, ¿sí? Eso es dignidad, y eso la clase trabajadora lo tiene y se lo está demostrando al gobierno. Es cierto que el pueblo en alguna ocasión se pone en contra del pueblo. El día de ayer en la escuela secundaria 31 de San Gregorio de Atlapulco, que es Xochimilco, es la escuela que empezó esta movilización en esa delegación. Si van y abren esa secundaria, abren todas las escuelas del rumbo. Y el día de ayer hubo un enfrentamiento entre padres de familia, en donde están los que quieren abrir la escuela y los que la mantienen cerrada. Entonces yo les decía a los papás que si quieren una lucha, no va a ser entre nosotros el pueblo, va a ser con el gobierno. Y esa es precisamente la oportunidad de demostrarlo. Estamos en este momento en una situación de lucha. Esta lucha nos va a traer beneficios. Hay maestros, y eso es algo malo, hay maestros que dicen: pero si ya está la reforma, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué vamos a lograr? Sí, no, si nos quedamos en ese término, no logramos nada. Pero si nos movilizamos, vamos a lograr. Y como dicen por ahí, es que tú ya estás bien identificado allá en San Gregorio, que es el lugar a donde yo pertenezco, es en la zona 545 de la dirección número 5. Y me dicen: tú ya estás bien identificado, ya tienes por ahí un documento en tu contra, pero no importa, el movimiento me protege. Y eso es lo que yo quisiera que entendiéramos todos. Esto lo tengo del 89 y no sucedió nada, no hubo ningún maestro cesado. Y llegaron las negociaciones, se pagaron los salarios, y si ya lo viví una vez, no lo voy a poder dejar ahorita. También decía Salvador Nava Martínez, el iniciador de las luchas de resistencia pacífica: cuando la rabia de la democracia nos muerde, no nos deja jamás. Uno deja la cosa por un tiempo, pero tarde o temprano regresa. Y ya regresó, y aquí estamos. Y lo vamos a seguir haciendo. Es una lucha pacífica, también lo dice Gandhi: cuando una ley es injusta, lo más correcto es desobedecerla. Y vamos a iniciar la desobediencia civil, ¿sí? Vamos a iniciar esta parte de la lucha, que precisamente el magisterio tiene mucha influencia en la población. Tanta que precisamente ahorita, como dicen los compañeros, ya las televisoras están preocupando. El día de antier, el lunes, llegaron 3 autoridades, una de preescolar, una de primaria y otra de secundaria, a abrir esta secundaria, la 31. No lo pudieron hacer, están muy enojados, pero insisten: es simbólico abrir la escuela secundaria 31, porque si lo abren, entonces todas las demás van a caer. Nos vamos a mantener, sí es cierto, nos vamos a mantener en esta situación, pero vamos a invitar a toda la concurrencia de la sección 9 a que se movilice, a que lo haga. Llega el momento en que es cansado. Por ahí decía en la mañana una de las compañeras: nos llaman del jardín que vayamos porque lo quieren abrir, nos llaman de la primaria porque ya están tratando de abrir también esa primaria, pero entonces vamos a multiplicarnos, vamos a hacer todo esto. Yo creo que es una consigna y una tarea que ahora que regresemos el día de mañana a las escuelas, nos mantengamos fuera de ella. No incurrimos en ninguna falta en el momento en que la escuela está tomada por los padres de familia y nosotros permanecer afuera. El día de ayer las autoridades nos dan la indicación de retirarnos a otro centro de trabajo. No lo puedo hacer. La norma dice que debo permanecer fuera de mi centro de trabajo cubriendo mi horario. Si me voy y si en el traslado sucede un accidente, nadie va a responder, ¿sí? Nadie va a responder, y lo más correcto es quedarme afuera. Ahí voy a permanecer y ahí mismo voy a mantener. En la escuela que yo laboro en la mañana son 26 grupos, es la escuela más grande, la dirección 5. De 26 grupos, 25 grupos se fueron a otra escuela. Soy el único, y los padres de familia dicen: vamos a apoyar únicamente al maestro que se está permaneciendo en este lugar afuera, ¿sí? Y por permanecer en ese lugar fuera de la escuela es la elaboración de aquel documento. Yo no sé qué diga el documento, pero tampoco me va a decir que voy y regreso con los compañeros a trabajar. No, es mantenerse, es estar presente, y es una presión muy grande, pero el respaldo es de los padres de familia. Y es mientras los padres de familia digan que están en el apoyo, lo vamos a hacer, lo vamos a mantener. Si tuviera otro compañero más
tal vez estaríamos dentro de la escuela ahora que regresemos, pues manteniéndonos todos, ¿verdad? Pero soy solamente yo, pero no soy yo. Dice Marcos, detrás de nosotros estamos todos ustedes. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a mantenernos, vamos a permanecer. Es la clase trabajadora, ya lo escuchamos hace rato, vienen las otras reformas. ¿Y quién sufre todo esto? La clase trabajadora. Y esa clase trabajadora es precisamente la que nos está dando ese apoyo entre nosotros mismos. Y lo vamos a mantener. El día de mañana que regresemos a nuestras escuelas, vamos a comentar esto con los padres de familia. Los padres de familia de la comunidad de San Gregorio estaban dispuestos a venir el día de hoy, pero existía la amenaza de abrir la escuela con la fuerza pública. Determinaron no venir y están informando que no ha sucedido nada, pero ellos están preparados. La iglesia del pueblo tiene preparada la campana para que en el momento que sea necesario se toque y la población se reúna. El día de ayer en la noche... se amarró la campana, se tendió el lazo desde el campanario que está muy alto, para que si en la madrugada o en el transcurso de la noche había la necesidad, solamente se brinca la barda, tocan la campana y la población se reúne. Entonces vean cómo estamos en esta situación en la cual pues sí se está tomando conciencia. Y de alguna manera, ya lo mencionaron desde la mañana, Xochimilco está al frente de esto, pero Xochimilco es San Gregorio y como les digo, vamos a mantenernos, vamos a estar preparados, no nos van a hacer nada. Entre más permanezcamos en bloque, aquí vamos a estar, aquí vamos a escuchar lo que nos están diciendo. Ya hay carreteras bloqueadas, ya todo se está dando esto y nos está permitiendo, yo creo que conocer y saber que ahora sí estaríamos en la posibilidad de hacer el paro indefinido. El día de ayer la inspectora de la escuela de la tarde, que estoy trabajando en Tulahualco, nos decía hábilmente, y yo creo que para caer en una trampa, ¿estamos en paro indefinido o qué está pasando? Yo le decía, no se ha declarado el paro indefinido, no estamos entrando a la escuela porque las condiciones no lo permiten, los padres de familia la tienen tomada. Entonces no es paro indefinido, pero entonces tenemos que retirarnos a otra escuela. Tampoco porque al irme el padre de familia me va a cuestionar a dónde están los maestros, no, que nos estamos apoyando mutuamente y permanecemos allí afuera, estamos entregando trabajos. Una comisión vino a la marcha, otra comisión se quedó en la escuela y esa es la forma de organizarnos como vamos a mantenerlo. Entonces, pues a toda la comunidad y sobre todo la clase trabajadora vamos a permanecer, ya lo dijeron Atenco, ¿sí? Cuando fueron reprimidos fue un ensayo posiblemente, como lo dijeron, un ensayo porque vean hasta dónde volvió a resurgir aquella situación que sufrieron Atenco, volvió a resurgir el 13 de septiembre aquí en el Zócalo. ¿Y quién la orquestó, quién la llevó a cabo? El mismito que era gobernador en el momento de Atenco, pero que ahora se dice ser presidente. Entonces, ya lo escuchamos, la ignorancia que tiene la manifiesta en público y la gente le reconoce, ¿verdad? Porque es el presidente. Por eso se justifica, no, ya lo dijeron también antes, el poder lo tenemos el pueblo y si nos organizamos, lo quitamos pacíficamente. Y vamos a mantenernos ahí, ya nos están mirando, eso es algo importante, significa que ya hay una preocupación por las autoridades hacia esto que está creciendo. Gracias. Bueno, compañero.